El problema que tenemos muchas veces es que cuando le dan a un trabajador, a una trabajadora, un contrato para firmar, directamente le levantan el contrato para que vaya a firmar. Es decir, ya lo de leérselo y demás... Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva episodio de La Canadiense. Hoy traemos a una persona que resolverá una serie de dudas que nos hacemos todos en nuestros ámbitos laborales. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme y nada, a ver qué tal, qué sacamos de aquí. Paco es profesor de FOL. FOL, para el que no lo sepa, es formación y orientación laboral. Se imparte en las FP, en el Estado español, y nada, más o menos, ¿en qué consiste esta asignatura? Bueno, pues os cuento un poco la historia de FOL y así nos ubicamos. FOL es un módulo profesional. Módulo profesional es como llamamos a las asignaturas, a las materias en ciclos formativos, que surge con la LOCSE en el año 90, con el cambio de ley de FP, y es un poco heredera de la especialidad que había anteriormente, que se llamaba formación empresarial, que era de la Ley General de Educación del año 70. Actualmente, tras la reforma que hubo con la Ley Orgánica de Educación, es una especialidad del cuerpo de enseñanza secundaria, que tiene la atribución docente principalmente en ciclos formativos, pero no solo, porque también podemos actuar en ESO y bachillerato, pero que principalmente imparte dos módulos profesionales, que son FOL y EIE. Imparte otros también en algún ciclo formativo, como es el de riesgos profesionales, los de gestión de la prevención y riesgos psicosociales y demás, pero principalmente dos módulos en todos los ciclos formativos de grado medio y grado superior, con lo cual eso ya habla un poco de la importancia, ¿no? La dimensión que tiene. Está presente en toda la formación profesional, salvo en los ciclos formativos de grado básico. Y ahí tenemos una cruz, porque precisamente lo que llamamos la formación profesional básica quizás sea la que más precise de estos módulos de FOL, ¿no? ¿En qué consiste FOL? Bueno, pues FOL es un módulo profesional que tiene varios bloques de contenido y es como si fuese un itinerario desde que sales de tu formación y te intentas insertar en el mercado laboral, ¿no? Uno de los bloques temáticos es la búsqueda activa de empleo. Otro sería legislación y derechos laborales, es decir, búsqueda activa de empleo es, digamos, me tengo que insertar en un puesto de trabajo, con lo cual tengo que aprender cómo hacerlo. Una vez ya estoy dentro del puesto de trabajo, tengo que conocer mis derechos laborales. Luego también hay un bloque temático que se le ha dado mucha importancia, que es el de salud laboral y prevención de riesgos laborales, conocer los riesgos que puedo tener en mi puesto de trabajo. Y luego hay otro bloque temático de gestión del conflicto y trabajo en equipos, ¿no? En equipos de trabajo. Eso por la parte de FOL. El otro módulo profesional, que sería EIE, que EIE es empresa e iniciativa emprendedora. Pues lo que busca este módulo es impulsar el emprendimiento, la creación de empresas, ¿no? Como posibilidad de trabajo futuro y demás. Nosotros tenemos formación, lo mal llamado estudios superiores en el equipo de La Canadiense. Sin embargo, ni en la universidad, ni en la ESO, ni en el bachillerato, ni en la primaria hemos tenido acceso o ningún tipo de herramienta para conocer derechos mínimos laborales. Por ejemplo, nosotros hasta hace un año no sabíamos leer una nómina teniendo un título universitario. ¿Crees que este tipo de asignaturas se debería impartir desde mucho antes? Yo creo que sí, mucho antes y mucho después, ¿vale? Es decir, si nos retrotraemos hacia atrás, antes, yo creo que es importante, creo que es interesante introducir este módulo tanto en ESO como en bachillerato. Por una razón, principalmente porque tenemos un componente de jóvenes que deciden finalizar su formación con el título de la ESO o con el título de bachillerato, ¿no? Y claro, si se incorporan al mercado laboral, estos conocimientos no los tienen.
¿vale? Entonces considero que por ese lado sería importante, ¿no? Y bueno, también tengo que comentar que hemos llevado una propuesta a las mesas de negociación y desarrollo normativo de la Ley de Educación que se ha aprobado recientemente para una propuesta que vino solicitada por las juventudes socialistas del País Valencià, ¿vale? Y nos dijeron que hiciéramos un informe técnico sobre la posibilidad de impartir el módulo de FOL en bachillerato. Entonces lo enviamos. Bueno, no hemos tenido respuesta. Quiero decir que anteriormente, con las anteriores leyes de educación, sí que había en la ESO una asignatura que se llamaba Iniciación al Mundo Laboral, que era pues un FOL reducido, que sería interesante de recuperarla, ¿vale? Pero, bueno, de momento pues estamos así, ¿no? Y luego decía, esto sería el antes, ¿no? Y el después, pues evidentemente los estudios superiores necesitan de algo así, ¿no? Algo como FOL o llámalo de otra forma, porque al final son enseñanzas profesionalizadoras. Es decir, cuando acabas un título universitario, tú buscas insertarte laboralmente. Así como en la ESO y en bachillerato no tanto, pero con un estudio universitario buscas, igual que con la FP, insertarte laboralmente. Y a día de hoy creo que no existe. Sí que tienen sus gabinetes, la SOPAL, aquí, en otros sitios se llama de otra forma, de orientación y de inserción, pero a día de hoy no tienen una materia que les ayude a formarse en estos temas. Otra de las cuestiones, antes de iniciarnos en conocer algunos de nuestros derechos, es que una vez nosotros salimos de la etapa formativa y tal, no tenemos nociones sobre sindicalismo, que son las herramientas para proteger nuestros derechos. ¿Esto se da también en FOL? Claro. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? En formación y orientación en FOL, tú ves el currículum de FOL y lo que serían las relaciones laborales colectivas, donde entraríamos a hablar de sindicalismo, libertad sindical, derecho de huelga y demás, bueno, le dan 2, 3, 4 epígrafes, ¿no? Pero cuando se traduce en los libros de texto, y lo siento, pero el libro de texto se sigue vendiendo mucho y la gente los sigue y demás, nos encontramos con que tan solo le dedican una unidad didáctica, ¿no? Entonces, a las relaciones laborales individuales les dedican 5 o 6 y en cambio a las relaciones laborales colectivas les dedican 1. Se imparte en FOL, relaciones laborales colectivas impartimos. Tratamos de ilustrar a nuestro alumnado en aquello de qué es la libertad sindical, que incluye, hablamos de negociación colectiva, hablamos de derecho de huelga, cierre patronal y demás, por supuesto. Paco es profesor de FOL. Nosotros siempre recomendamos que la gente, cuando tenga dudas laborales o alguna casuística en su puesto de trabajo, acuda a un sindicato, puesto que tiene asesores laborales. No obstante, te hemos querido traer aquí en virtud de profesor de FOL para que pudiera solventar alguna de las preguntas que nos ha lanzado gente desde Instagram. Hemos decidido llamar esto Conoce tus derechos. ¿Cómo hay que actuar en una entrevista de trabajo? A ver, una entrevista de trabajo tienes que actuar con naturalidad, tienes que ser tú. Creo que es una pregunta muy amplia, ¿no? Cuando vas a una entrevista de trabajo, pues lo que recomendamos siempre, pues lo típico, ¿no? Acude puntual, aseado, vestido adecuadamente, que es también un término muy amplio, ¿no? ¿Qué es vestir adecuadamente? Bueno, pues tampoco... Estereotipado, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, he tenido alumnos a los que les he recomendado, chico, cuando te presentes una entrevista de trabajo, tu vestimenta es personalidad, ¿no? Dice mucho de tu personalidad, pero intenta que no sea muy... que no distorsione mucho, ¿no? Porque al final la persona que tienes delante de ti va a tener una imagen y eso lo puedes controlar. Entonces, si tú ya prejuicias un poco a esa persona, te puede llevar pues, a tener una entrevista un poco ya pues, con problemas, ¿no? En esta asignatura se enseña a los alumnos a cómo prepararse para una entrevista de trabajo. Sí, es una parte del bloque temático de búsqueda activa de empleo y trabajamos las técnicas de entrevista, incluso hacemos role-playing y hacemos simulaciones de entrevista y demás, sí, claro. En una
una entrevista de trabajo te pueden preguntar cosas personales como si estás sindicado, si te piensas quedar embarazada, si tienes pareja, cosas de estas. A ver, pueden preguntarte lo que quieran. Puedes negarte a responder. De una manera, yo siempre digo que si te vas a negar, hazlo de una forma elegante, ¿no? Es decir, mire, yo creo que el hecho de si me voy a quedar embarazada, si voy a tener hijos, o si estoy sindicado o afiliado a algún partido político, no va a repercutir negativamente en mi desempeño profesional. Pero evidentemente, si no quieres contestar tan elegantemente, pues responde como quieras. Si luego se enteran de que estás sindicado y les has dicho que no, pues va a ser, si te despiden por eso, va a ser un despido nulo por discriminación. Con lo cual, vamos, yo considero que como poder preguntártelo, pueden. ¿Te puedes negar a contestar? Puedes. ¿Y puedes contestar lo que se te pase por la cabeza? También. ¿Puedo pedirme el día libre si tengo que cuidar de un familiar? A ver, aquí podemos partir de que existe un permiso retribuido de 2 días, ampliable a 4 si hay desplazamiento, en situaciones concretas, ¿no? Fallecimiento, enfermedad grave, intervención quirúrgica de un familiar de hasta 2º grado, es decir, abuelos, nietos, hermanos, tal. Pero no sé si es esa la pregunta, porque yo creo que va más por se me ha puesto enfermo mi hijo y necesito quedarme con él en casa. Claro. Ahí tenemos un problema, porque el estatuto no regula un permiso para esto, ¿vale? Entonces, tendríamos que acudir a la negociación colectiva, a ver qué convenio colectivo lo recoge, a ver qué dice, y a partir de ahí, pues, decidir. Y si no, negociar con el empresario un día libre a cambio de... ¿Cómo puedo saber en qué convenio estoy y cuál es mi tabla salarial? Bueno, el convenio colectivo tiene que aparecer en el contrato de trabajo. Sabemos que ahora con las aplicaciones que tenemos de procesadores de texto eliminamos la referencia al convenio y no aparece ni el convenio colectivo ni la referencia. Pero en principio tiene que aparecer en tu contrato de trabajo. Si no, siempre puedes acudir al representante legal de los trabajadores, si lo hay, que si consideramos la situación en España de la representación legal de los trabajadores es que en la gran mayoría de centros de trabajo no tenemos, ¿vale? Con lo cual tenemos un problema. Y si no, acudimos al jefe. Si te da yuyu a acudir al jefe, pues yo te aconsejo que te busques la vida. Es muy fácil. En la página web del Ministerio de Trabajo, en el registro de convenios, hay una aplicación que recoge todos los convenios que se han firmado y se han publicado en España, en el Estado español. Pero además, creo que es desde el año 2018, en la Seguridad Social, cuando te dan de alta, en el parte de alta tienen que indicar el código del convenio colectivo, con lo cual podrías acudir a la Tesorería General de Seguridad Social y decir, soy fulanito y me gustaría saber en mi parte de alta qué código de convenio aparece. Paco, nos pregunta una chica qué es lo primero que tenemos que mirar cuando nos llega un contrato. ¿Qué es lo que pasa con un contrato? Que muchas veces tú coges un contrato y empiezas a mirar... Y claro, hay un montón de cláusulas, ¿no? Cláusulas que, bueno, es un lenguaje técnico, un lenguaje jurídico bastante difícil, pero es que luego además, dentro de esas cláusulas, te aparece la famosa SC. SC que significa según convenio, es decir, salario según convenio, jornada según convenio, vacaciones según convenio, con lo cual te lees el contrato y dices, vale, no me he enterado de nada. Y más... claro, luego tienes que ir abajo y ver el convenio. Si no aparece el convenio ya, claro, la referencia según convenio sería un poco... Papel mojado. Un poco duro, ¿vale? Tengo un compañero, es que me gusta la anécdota que les cuenta él. Luego esa es otra, que el problema que tenemos... Me gusta que hagan esta pregunta, ¿no? Porque el problema que tenemos muchas veces es que cuando le dan a un trabajador, a una trabajadora, un contrato para firmar... directamente le levantan el contrato para que vaya a firmar. Es decir, ya lo de leérselo y demás, y no sé si sabéis, pero pues sí, porque sois muy jóvenes, los contratos actuales es un tomo de fotocopias impresionante, que la mayoría de las cosas están en blanco porque es el formato que han puesto y a lo mejor de esas 10 hojas rellenan 3 o 4, con lo cual es una locura leerse un contrato. Si antes se leían poco los contratos, ahora... Pues tengo un compañero, Enrique, que les dice a sus alumnos cuando le habla de contrato,
Dice, es que si os pusieran delante la sentencia de muerte la firmaríais sin leerla, ¿vale? Eso es lo que nos pasa. Yo creo que hay que pararse a leer el contrato, pero sí que es cierto que muchas veces te lees un contrato y no te han dado ninguna información, más allá de la que no se puede obviar, que es los datos de la empresa, del jefe, los tuyos y poco más. Pero te dan trabajo, no te quejes, ¿eh? Vale, bueno. No quiero entrar. ¿Cómo puedo saber la retención que tengo y, en su caso, subirla o bajarla? Bueno, entrando en la página de la agencia tributaria. Pones calculadora de retenciones de la agencia tributaria en el buscador que utilices y directamente te lleva a la calculadora. En esa calculadora es muy sencilla, son 4 datos. Metes tu DNI, el salario anual bruto. Aquí es importante la diferencia, tiene que ser bruto. Si metes el salario líquido va a ser incorrecto. Metes salario bruto, los hijos que puedas tener y si tienes algún tipo de discapacidad, le das a calcular y te aparece el porcentaje de IRPF que te tienen que retener. Respecto a subir, bajar, lo que tenemos que tener claro es que el empresario tiene la obligación de retener lo que corresponda. ¿Tú le puedes decir a tu empresario que te suba el tipo de IRPF? Sí, pero no te lo puedes rebajar, porque su obligación es retenerte lo que corresponda. Más, sin problema, menos no se puede. ¿Cuántas horas extras o complementarias puedo hacer como máximo? Vale, aquí tenemos que separar horas extras y horas complementarias. No es lo mismo, las horas extras solo la pueden realizar aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan un contrato a jornada completa. Y las horas complementarias era como en el contrato a tiempo parcial estaba prohibido hacer horas extras, pues inventaron las horas complementarias. ¿Y qué hicieron? Pues cambiarle el nombre. ¿Cuántas horas extraordinarias podemos realizar? Bueno, saber que son voluntarias, no nos pueden obligar a realizar horas ni extras ni complementarias, salvo que haya pacto colectivo o pacto individual, ¿vale? Esto, cuidado, porque nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Las horas extraordinarias no se pueden realizar más de 80 al año, es decir, unas 7 al mes, ¿no? Si contamos 11 meses y uno de vacaciones, unas 7 al mes, ¿vale? Y lo digo porque yo recuerdo cuando hablaba de la jornada laboral, igual me enrollo un poco, pero cuando empezaba yo a dar clases, hablando de la jornada laboral, la jornada de 40 horas, recuerdo que estaba escribiendo en la pizarra y un chaval por detrás, un alumno de grado medio de electromecánica, me suelta: profesor, a ver si se actualiza, que eso de 40 horas... Y entonces, claro, me giré, ya sabía por dónde iba, le digo: ¿por qué dices eso? Y dice: mi padre hace 60. Claro, yo le dije: vale, pero que sepas que la jornada es esta, ¿no? Claro. Bien, las horas extras, lo digo porque este señor solo en un mes ya se había pulido todas las horas extras de casi tal. Las horas extraordinarias tenemos que saber también que si nos las retribuyen con tiempo de descanso no entran en ese cómputo de 80 horas. ¿Vale? Es decir, yo puedo hacer 150 siempre y cuando 70 me las hayan dado en tiempo de descanso, tal. Respecto a las horas complementarias, es un 30% sobre la jornada que tengas a tiempo parcial. Si yo tengo un contrato de 30 horas a la semana, como mucho podría hacer 10 horas a la semana, es decir, jornada completa, ¿vale? ¿Puedo pedir unos EPIs adecuados si no los tengo? No es que puedas, es que debes. O sea, la ley de prevención obliga al empresario a proveer de equipos de protección individual adecuados para el desempeño de su puesto de trabajo y además gratuitos, y reponerlos cuando estén deteriorados. Por supuesto, no es que pueda, es que debe. Otro chico nos pregunta desde Instagram que ha empezado a trabajar y tiene un examen oficial. ¿Puede ir al examen? ¿Debe priorizar el trabajo o cómo debe actuar? Bueno, debe priorizar lo que considere, ¿vale? Pero tiene que saber que el Estatuto de los Trabajadores recoge un permiso para asistencia a exámenes oficiales. Los exámenes oficiales son aquellos que llevan a la consecución de un título académico profesional. Incluso el carnet de conducir también podría. Eso sí, son permisos no retribuidos. Eso que quede claro. Luego tendrá que recuperar las horas o le descontarán, a no ser que el convenio colectivo diga otra cosa, ¿vale? Pero el estatuto es lo que marca. Puede asistir a un examen oficial. Mi jefe me hace fichar menos horas de las que he hecho en realidad. ¿Cómo puedo denunciar esto? A ver, pues esto es un problema. Puede poner una denuncia en la Inspección de Trabajo,
para que se personen y puedan pues, comprobar el número de horas y un testimonio incluso a los trabajadores o trabajadoras. Puede negarse a firmarlas, puede poner un no conforme en el papelito, porque parece que estamos hablando de una firma, con lo cual es un documento, puede poner un no conforme. Pero yo también, por si acaso, le indicaría que, bueno, que incluso se puede atrever a intentar hacer alguna grabación oculta, por si hubiese algún despido por negarse a firmar, que pueda aportar una prueba documental de que esta persona ha sido despedida por negarse a cometer una infracción. Entonces, una grabación con el móvil en el bolsillo, en el que se te oiga a ti negarte a firmar y que el empresario se le oiga también. Estas pruebas documentales se pueden utilizar en un juicio. Quizás no sea la persona más adecuada para hablar de estos temas. Sé que tenéis asesores por ahí fantásticos, Antonio Ruiz, Toscani, Todolí, que están por Twitter y demás, son gente mucho más preparada. Vamos acabando ya. La última pregunta que te voy a hacer es un chico que nos dice que, bueno, él realiza trabajos en una nevera donde está a menos 20 grados y un día que faltó él, le dieron su abrigo a otra persona. ¿Esto es legal? A ver, entendiendo el abrigo como un equipo de protección individual, ya la palabra nos lo dice, es individual, es decir, es personal. Entiendo que los EPIs son personales, ¿vale? Si cambiamos el abrigo por una mascarilla creo que queda más claro, ¿no? Pero vayamos al abrigo. Sí que es cierto que el Real Decreto que regula los EPIs algo dice al respecto de que de manera ocasional se podría compartir algún equipo de protección individual siempre y cuando se garantice las medidas de higiene y demás de los trabajadores. Entonces, pero yo considero que la norma en los equipos de protección individual es que lleven nombre y apellidos, ¿vale? A lo mejor el abrigo, bueno, si lo llevas todo el día puesto, pues igual... Y también hemos de tener en cuenta la situación que estamos atravesando, una situación de pandemia donde la posibilidad de contagio es mucho mayor. Yo creo que tendríamos que ser mucho más cuidadosos con esto, ¿no? No te puedo decir, pero sí que te digo que algo hay de manera ocasional, puntual, que recoge ese Real Decreto que regula los equipos de protección individual, de compartir, garantizando la higiene y la seguridad. Pues nada, muchas gracias, Paco, acabamos ya. Ha sido todo un placer. Seguramente te invitemos otra vez porque es bastante interesante y la gente tiene muchas dudas sobre su entorno laboral y sus realidades. Gracias por haberme invitado. Bueno, estoy a vuestra disposición para cuando lo necesitéis, pero me gustaría dejar claro que FOL es un módulo que es una oportunidad para luchar contra la desigualdad, contra la precariedad laboral, también para promover un cambio en la estructura del mercado laboral y sobre todo para perseguir mayores cotas de justicia social, de trabajo decente y de igualdad de género. Además está muy alineado con esto ahora que está tan en boga de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajo decente, fin de la pobreza, igualdad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual quería simplemente decirlo y gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Nosotros siempre lo consideramos así, que toda formación y orientación laboral es buena, tanto en los institutos como en sindicatos, asociaciones de barrio. Y nada, hasta la próxima, chicos y chicas, y esperemos que os haya gustado.